Hola, bueno, ante todo quería pediros disculpas por haber estado desaparecido unos pocos meses, pero es que se me rompió el ordenador. Así que hasta que no me compré otro ordenador y aprendí a utilizar el programa de edición, pues han pasado unos poquitos meses. Pero bueno, hoy quería contaros un susto que nos dio Paquito cuando un día de buena primera descubrí que le estaban saliendo unas plumas rojas por ahí por la barriga. No sé si se verán ahí. Ahora pondré una foto. Bueno, por la barriga y por aquí y también por la cabeza le estaban saliendo algunas plumas rojas. Y eso, por lo que yo había visto, es una enfermedad que le da a los agapornis, que se vuelven completamente rojos y bueno, que se llama red subfusión, se vuelven como granates, una especie así. También les puede pasar con la edad, pero también puede pasar cuando tienen problemas en el hígado, tienen el hígado graso, a lo mejor de comer muchas pipas, pero es que yo por eso me quedé así, que no sabía de dónde venía, porque es que ellos no comen casi pipas. O sea, desde que estamos aquí en Noruega, hace ya 3 años que no comen pipas porque no les doy. Si acaso de vez en cuando, en plan, un premio, pero vamos, poquísima. Así que me extrañaba mucho. Esta enfermedad puede ser por problemas de hígado y, por lo que he visto, como al año o así, acaban muriéndose. Así que me puse súper preocupado. Lo primero que hice fue reservar una cita en el veterinario nuestro y lo llevé a hacerle una prueba de un análisis de sangre. Y aquí yo enseño lo que pasó aquel día. Bueno, pues ya estaba aquí en el veterinario, que traigo a Paquito, que está ahí. Paquito, asómate. Ey. Y vamos a ver si le hacen una muestra de sangre para ver si tiene algún problema en el hígado o le pasa algo, para ver por qué le salen estas plumas rojas. En fin, a ver qué nos dicen. Quito, que te está portando muy bien en el transportín. Te has metido tú solo. He venido muy tranquilito todo el camino. He puesto ahí lechuga para que tuviera algo de agua, algo húmedo, un poquito de panizo. Cuando volvimos del veterinario, la verdad es que lo pasé fatal, porque es que de ver a Paquito tan flojito, tan sin vida, bueno, me tiré todo el camino de vuelta del veterinario llorando, a moco tendido, y a Paquito ahí, que ni siquiera lo grabé porque es que me dio muchísima cosa de verlo así. Bueno, hoy hemos estado en el veterinario con Paquito para para sacarle sangre, para analizarla, para verificar si podría ser esto de red subfusión, si tiene problemas en el hígado o si le faltan vitaminas o otra cosa que pudiera ser. Porque claro, ahora mismo yo no sé mucho sobre el tema, pero lo más preocupante es que parece que los veterinarios de aquí tampoco saben mucho de aves, así que es lo que me deja más preocupado, porque llegué allí y la veterinaria se fue un rato y a la vuelta me dijo, bueno, es que he estado llamando al laboratorio o a quien sea para preguntar cuánta sangre se le puede sacar a un ave según su peso. Y dice que para una ave de 200 gramos se le puede sacar como 1 mililitro, o sea que para 100 gramos serían medio mililitro, y para Paquito, que pesa 46 gramos, serían como 0,25 mililitros. Así que bueno, ya. Y dice, es que no sé si van a tener suficiente en el laboratorio con tan poca sangre, con tan poquita muestra. Y yo le he dicho, pues que tiene que ser posible, porque es que yo conozco veterinarios y le hacen pruebas de sangre a los agapornis para ver lo que tienen. Así que tiene que ser posible. Y ella se queda a decir, bueno, ya veremos. Total, que me dice, es suficientemente doméstico como para poder cogerlo sin tener que anestesiarlo. He dicho, sí, sí. Así que yo lo he sujetado. Paquito ahora mismo está allí en la rama, que no se quiere acercar, ya está un poco enfadado conmigo. Yo lo he tenido que sujetar y ella le ha sacado sangre de aquí de la ala, una vena que va por aquí. Así que yo lo tenía sujeto a la cabeza. El pobre mirándolo y él mirándome a mí con cara de, ay, ¿por qué me hace esto?
y apretándolo aquí para que se le viera la vena, y ella le ha sacado un primer tubito y le he preguntado, ¿ahí cuánto va? Me dice 0,20. Y digo, bueno, ya está, ¿no? Y dice, no, ahora viene el otro ala. Y yo, si le ha sacado 0,20 y eran 0,25 por su peso, sáquele muy poquito. Y lo ha sacado por el otro ala y lo ha sacado otro 0,20 y yo, creo que te está pasando. Y me ha dado una cosa, cuando se ha quedado Paquito ya ahí, todo, que no se movía casi, todo el orío, que ya no se ha quejado más, el pobre la verdad que se ha portado súper bien, ni me ha picado nada, todo el rato que lo he tenido cogido, sujetándole la cabeza, el pobre la verdad que se ha portado súper bien. Luego yo también estuve hablando con Javi, mi amigo de Animales Exóticos, 24 horas, y le pregunté cuánta sangre se le puede sacar. Y me dijo que como mucho 0,4 y como mucho, muchísimo 0,5. Que en total, entre lo que le han sacado y lo que se le ha salido hasta que se le ha parado la sangre con el algodón ahí apretándole, así ya 0,5. O sea que ya me he quedado súper preocupado. Y después ya en el coche de vuelta iba tan calladito y sin moverse, que me ha dado una pena, que me he tirado la mitad del camino en coche llorando, ahí solo conduciendo. Pero bueno, esperamos a ver qué nos dice los resultados, que llegarán en una semana, y a ver si efectivamente un problema de hígado o qué es lo que le pasa. Así que bueno, estuvimos como una semana esperando los resultados de las pruebas, hasta que ya al final nos llegó y me llamaron del veterinario y me dijeron que todos los valores eran normales. Le midieron la creatinina, que son como subproductos de los riñones, estaba bien. La urea estaba bien. Luego también una enzima del hígado, también estaba todo bien. Pero me dijeron eso, que en el laboratorio habían tenido que diluir mucho la sangre y después intentar comparar los resultados, en fin. Que Javi me dijo que si tanto tenía que haber diluido la sangre, que tampoco me podía confiar mucho en esos resultados. Por ahora es lo que sé, que bueno, que los valores en teoría están bien, pero bueno, que seguiré observándolo y si veo que va peor, que le salen más plumas, entonces ya intentaré ir a otro veterinario. Me preguntaron que si podía ser un problema hormonal. Yo le dije, mira, no lo creo porque Paquito ya tiene casi 12 años, ya no está en celo casi nunca, o nunca. Eso que hacía antes de joven, de subirse en la cabeza y pisármela, eso ya hace muchísimos años que no me lo hace. Y me preguntaron si tenía problemas de aburrimiento, cosas que hacer. Le dije, tampoco creo, porque tiene un montón de juguetes y un montón de que salen a volar todos los días. Así que bueno, del veterinario tampoco saqué muchas cosas. Pero es que los veterinarios aquí son como los médicos, que le tienes que decir tú lo que quieres que te hagan y si no, de ellos no sale decirte, pues la vamos a hacer tal y tal y tal, para descartar esto y lo otro. Así que bueno, para prevenir que no tenga nada en el hígado, me recomendaron cardo mariano, que es esto, milk thistle en inglés, que hay dos tipos, bueno, también lo hay en pastillas que se le puede dar, a lo mejor disuelto, no sé. Y luego había también dos tipos, uno que es con alcohol y otro que es sin alcohol, con glicerina, que es este, que me recomendaron que le diera este. Esto me lo recomendó una amiga de Instagram, no el veterinario. Pero eso, como que me dijo que ella se lo da a lo suyo como una vez al mes, en plan para prevenir, como 3 días al mes, le disuelve una gotita de esto en 29 mililitros de agua, que es casi como un bebedero,
Y bueno, esto va a servir para regenerar el hígado si lo tuviera mal, que no lo sabemos. En principio no, pero bueno, vamos a ver si con esto mejora. También otra gente me han dicho que a los suyos le empezaron a salir y después a la siguiente muda ya le desapareció. Otros que están completamente rojos y el veterinario le ha dicho que todos los valores están bien. Así que ya no sé qué pensar. Pero bueno, lo observaré y ya veremos cómo evoluciona. Y esperemos que no le salgan muchas más plumas de colores. Mira qué susto me dio. Paquito, Paquito. ¿Qué susto me diste? También Javi me recomendó que si voy a otro veterinario, a lo mejor si no mejora, que le pida una bioquímica y una PCR con las pruebas del circovirus, de PBDF, Beacon Feather Disease, siempre lo tengo que pensar. Y ya está, eso haré. Estoy ya buscando otro veterinario que haya por aquí relativamente cerca, porque cerca ya no hay ninguno así que pueda saber de aves. Y nada, aparte de eso, seguiré ofreciéndole más fresco, que esa es mi asignatura pendiente, tengo que reconocer, porque al principio del año pasado, con lo del confinamiento, empecé a ser más estricto y hacerles comer más fruta y verdura, pero luego ellos dejaron de comer al poco tiempo, o sea, lo conseguí un tiempo, pero al poco tiempo ya dijeron que no y dejaron de comer lo que antes sí comían. Así que mira, me tiene. Pero bueno, también intentaré hacerle más semillas germinadas y bueno, intentar darle más vitaminas. También otra cosa que puedo hacer es ponerle una lámpara de rayos ultravioleta, creo que es. En plan aquí, como el invierno no les da la luz casi, ya un poco más sí, pero noviembre, diciembre y enero casi que no le ha dado luz. Y esto ha pasado en enero, justo después de Navidad. Así que tampoco sé si es que han pasado mucho estrés cuando yo estaba en España y no los tenía, porque los dejé en casa de una amiga. No sé si es que han tenido estrés o qué ha podido ser. También me han dicho que puede ser de la edad, que hay por ni adultos, viejitos, que se ponen rojos. Igual que le pasó al guacamayo militar de Ani, una amiga mía de Instagram. Así que eso, ya no sé qué pensar. Os seguiré contando a ver cómo evoluciona y cómo va todo. Así que mi recomendación para todos vosotros es que observéis mucho a vuestros aves y que a la menor muestra de enfermedad corráis a vuestro veterinario e intentéis atajar el problema lo antes posible, antes de que empeore. ¿Verdad, Paquito? ¿Qué susto me diste? Ay, qué mal lo pasé. Bueno, muchas gracias por estar ahí. A todos los de Instagram que se enteraron en el momento y que se preocuparon por Paquito y me aconsejaron mucha gente. Así que nada, muchas gracias. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.